Bien, muy buenos días a todos, bienvenidos a la crónica de apertura del día 3 de marzo del 2026. Este vídeo se está grabando a las 7:17 hora AM colombiana, ¿ok? Bien, antes de comenzar, pues vaya que tenemos un lío monumental en los mercados y hay que hablar un poco, va a ser un poco extenso este vídeo porque hay que ver un poco de aspectos dentro de los mercados que están un poco con líos y al final pues todos estos factores conllevan un mercado un poco confuso, un mercado muy difuso y muy en cuenta aspectos, niveles importantes, ¿vale? De momento voy a estar mirando ciertas cosas importantes antes de comenzar. Por ejemplo, vamos a ver el aspecto técnico porque pudiésemos estar nuevamente ante una zona de peligro y eminentemente pues el mercado se encuentra muy nerviosete, ¿ok? Bien, vamos a abrir aquí mi carpetilla de gráficos. Y nos vamos a ir a gráfico diario, ¿vale? Ayer veíamos un rebote interesante, habíamos hablado que nuevamente se había posicionado por encima, fuera de la zona de peligro en 24.906 y tenía una actual zona de resistencia establecida en 25.064. Pues de momento en horario nocturno todo eso ha cambiado, ¿vale? El mercado sigue muy afectado, hemos perdido mínimos importantes en 24.629, incluso esta zona, dentro de ser una zona sumamente fuerte de resistencia, y por debajo tenemos zona de soporte vital y fuerte en 24.384. Ya perder esto yo ya le daría de gama más recorrido bajista, incluyendo entre los 24.158 y sin lugar a duda con bastante rapidez y fuerte en 23.903, ¿vale? De momento sigue muy afectado, un mercado muy lateralizado con bandazos fuertes durante el horario de preapertura, porque estamos todavía falta para apertura en Wall Street. Así que en gráficos de 4 horas, pues justamente lo que vemos, ¿no? Mira cómo se ha venido desempeñando ese rebote interesante y tras el horario nocturno, pues le han venido nuevamente machacando en papelones, llevando continuamente el precio a romper incluso los mínimos de ayer y actualmente en soportes vitales en 24.458. Ayer hablaba de esta zona actúa actualmente como resistencia, no le va a ser nada fácil, por arriba tiene mucho lío y pues por debajo tiene muchas coberturas. Siguen directamente monetizándose el subyacente de las coberturas y actualmente por eso es que vemos amortiguaciones dentro de los mercados. Bien, de momento me espera un momentico porque tengo un poco el mercado y tengo operaciones abiertas y me tengo que estar al ready porque tengo dos activos bajo gestión. No, el Nasdaq tanto en el oro y tengo cuentas que se quieren ir con mucho cuidado en los mercados y más aún el valor del PIB en el oro. Bien, por arriba pues tendríamos esta zona de resistencia, incluye la zona de los 24.830, esta zona sumamente vital y fuerte dentro de los 25.093. Pudiésemos ver rebotes a nivel más corto plazo, un nivel más detallado, inclusamente tras ese rebote de esta zona llegamos a zonas de cerca, zonas de deudas, pero al final le costó mucho por un pit y mi objetivo es de salida X en objetivos, ¿no? Pues debido al mercado como se encuentra me toca moverme muy a corto plazo, un poco más en el intradía. Bien, de momento 24.674 como principal zona de resistencia, más abajo tendríamos la principal resistencia R1, 24.999, R2 establecida en 24.741 y R3 establecida en 25.077. S1 y Vital Fuente Fuerte, actualmente los mínimos porque lo llegó a rebasar. Yo siempre espero confirmaciones para dar por pérdida esos niveles, tanto en resistencia como soportes. Miramos que fue y al final pues le ha costado en 24.345. Esto llegaría a ser clave en la sesión de hoy, ¿vale? Este mínimo es clave, ¿ok? Bien, de momento más abajo pues tiene esta zona fuerte de los 24.164. A ver, bueno, vamos a ver un poco el aspecto macroeconómico, geopolítico de toda esa tensión y repercusiones que tiene el mercado. Seguimos ante un mercado muy confuso y inclusamente ayer uno de los rebotes también vamos a hablar de la contrapartida que muchísima gente pues estaba. Pues en el nocturno volvemos a los problemas y se deshace de nuevo la recuperación que estábamos teniendo. Incluso si ustedes miran este gráfico, los bandazos en gráficos menores se puede, lo voy a colocar para que ustedes lo miren, bandazos arriba y abajo, literalmente una carnicería de momento realmente brutal. Y bueno, pues al final lo iremos viendo a ver cómo se comporta, ¿no? Directamente, pues el desplome de Wall Street, lo que tenemos es una leve recuperación justamente en este momento.
pero estamos en el mismo sitio y volvemos a caer otra vez donde estábamos prácticamente antes, ¿no? Bandazos tremendos en direcciones y en otra, ¿vale? Parece que lo que ha asustado el mercado de nuevo ha sido las bajadas, ¿vale? Bien, pues Irán ha disparado nuevamente misiles contra la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita. Otro ataque con Arabia Saudita. Hay que recordar que Arabia Saudita es el enemigo total de Irán en la región y muchos le están pinchando, ¿no? Lo cual puede provocar entre estos países conflicto también entre Estados Unidos. No parece que haya habido muchos daños, pero en Estados Unidos ha reaccionado diciendo que habrá fuertes represalias y sobre todo pues se ha asustado un poco los comentarios de Trump diciendo que se entrará una especie de guerra abierta que parece que pueden durar más de lo que habían previsto inicialmente, ¿ok? Esto ha asustado mucho al mercado, como es de lógico. Los iraníes han dicho que está cerrado el estrecho de Hormuz, que ya sabemos que es sumamente importante que ese estrecho fluya, ¿no? Si al final el precio del petróleo sube, la inflación se verá perjudicada, lo cual dicen que no lo está, o sea, el facto dice que no lo está, pues han amenazado con disparar a cualquier barco que pase por ahí y desde luego que no están pasando pues prácticamente por esa zona, ¿no? Por esa inseguridad que actualmente se está viendo entre ese estrecho del comercio. Lo cual está llevando esta noche que se decía que el precio de récord de un flete de un petróleo del Oriente Medio pues a China, ¿no? Todo esto está haciendo temer al mercado que se dispararan los problemas de inflación y los bonos no levanten cabeza en las últimas horas. Con el conflicto pues se está enrareciendo y para mí la clave sigue siendo ese estrecho, ¿ok? Esa es la clave del mercado para mí. Bien, ahí está la clave, ese corte del 20% de la producción del petróleo y una más alta del gas licuado, como el 30%, una cosa así que pasa por ahí, los efectos inflacionistas que podamos tener. El crudo sube un 3,65 hasta 73,84 y como decía, los bonos lo reflejan muy claramente. Ayer hubo fuerte caída y hoy tenemos de nuevo lío, ¿vale? Ya de por sí, pues los datos macros, ante todo, con este lío estaban dando en Estados Unidos una tensión de inflación clara, no una cosa gravísima, pero sí clara, y ahora con todo esto pues se ha formado la de Troya, ¿vale? Vaya usted a saber lo que pueda pasar, hipótesis para todos los gustos, pero desde luego fácil no es, ¿vale? Desconcertante el mercado de ayer es interesante verlo bajo los ojos del paper, inclusamente de cierres como por ejemplo de Goldman Sachs, que ahí se ve un poco el desconcierto, ¿no? La primera cosa es que rara vez, que a pesar de todo el movimiento que hubo, dentro de las órdenes de market close fueron compradoras, 2.800 millones de dólares a la compra. Parece que hay algo de compra en la caída, pero también desconcierta un poco el volumen, ¿no? Aunque fue más alto de lo habitual, no fue altísimo, ¿vale? Como ven, 20.960 millones de acciones negociadas cuando el promedio anual de momento, lo que va del año es de 19.340 millones, ¿vale? Y bueno, al final, pues como ven, el mercado claramente estaba mirando más allá de lo que pasó el fin de semana y está dejando un poco atrás los movimientos ligados al riesgo geopolítico. ¿Vale? Inclusamente dentro de ese paper destacan los valores defensivos que se creían que lo que iban a subir durante esa reacción dentro de las represalias y este movimiento geopolítico que está actualmente aconteciendo en los mercados, mientras que el Rusia y algunos grupos tecnológicos no rentables, o sea, los churros de una punta, pues subieron justo lo contrario de lo que se supone un día en el riesgo, o sea, subieron las pequeñas compañías menos incluso los valores defensivos, ¿ok? Bitcoin encima rebotó con fuerza desde mínimos el fin de semana, subiendo un 6%, provocando un cierre de cortos masivo en acciones relacionadas con criptos que pilló pues todos los que estaban en cortos absolutamente, ¿vale? Inclusamente, para sorpresa, yo le advertía en estos días que cuidado con los cortos en situaciones porque son muy difíciles de mantener ante un mercado muy complicado. Bien, hablando de momento, pues el Bitcoin justamente está bajando un 2,63 hasta 67.567, ¿vale? Eh, también hay que tener en cuenta que influyó muy negativamente pues esa partida de precios pagados en el ICM Manufacturas que se dio ayer que alcanzó un nivel más alto desde el año 2022. Y ojo porque mucho que digan que el gobierno, que los aranceles no influyen, pues como ven ahí, Goldman dice que el comentario del propio informe de ICM explica que los aranceles continúan ejerciendo presión al alza sobre los costes, ¿vale? Todos los aranceles es una maravilla, tensa la inflación, el empleo de manufacturas, fatal, 48 y pico, y lo que se supone que iba a proteger, eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿vale? Al final, como lo hemos dicho y lo hemos comentado en muchos estudios dentro de videos atrás, ¿vale? Aquí directamente hay que tener muy en cuenta muchos aspectos. Seguimos diciendo que directamente
sigue muchas coberturas, ¿no? Que se monetizaron en el inicio de la sesión, mientras el resto de la mesa estaba bastante tranquilo. Es decir, no hubo pánico, ¿vale? En ningún momento. Esto es muy importante que tomen nota también y se limitaron a monetizar coberturas, ¿vale? Como monetizan coberturas, no venden el subyacente y las bajadas son mucho más difíciles. Y de ahí aparece el rebote. Esta es la explicación, ¿no? De este rebote que vimos ayer, que ya teníamos previsto la monetización de coberturas, ¿vale? De momento, el mercado tiene mucho colchón por debajo, ¿vale? Por eso es que normalmente tiende a amortiguarse durante todo este tema de bajadas porque tiene mucha colchón. Al perder esas opciones de coberturas y niveles clave al final, pues esto obviamente tendrá un momento que romper dependiendo del contexto y el desarrollo de los mercados a medida que vayan avanzando, pero de momento hay muchas coberturas, ¿vale? Esto es una banda de protección, de amortiguación que está ahí, pero si hubiese un ataque muy fuerte y sobrepasara toda esa banda de monetizaciones o esas zonas, lo que podríamos tener es lo contrario, ¿vale? Que toda esta situación podría acelerarse a la baja de una manera muy notable. Tomen nota de lo que estoy diciendo porque esto es muy importante. Bien, también comentando que dice que las opciones descuentan un movimiento en lo que queda de la semana, teniendo en cuenta que hay mucho lío con Irán y que el viernes hay dato de empleo del 1,60% en cualquier dirección, ¿vale? Muy moderado me parece a mí mi objetivo con tanto lío, pero bueno, es lo que hay, ¿ok? Lo que han visto claramente también pues es todo sobre ese tema de los que yo le quería hablar. Ayer volvieron a producirse incidentes que no se pueden considerar gravísimos, pero no nos muestran que el mercado tiene, que nos muestra que el mercado tiene mucho lío, ¿vale? En Irán, otro lío en los aranceles, otro en desconfianza de la inteligencia artificial, vayan sumando cosas y toda la desconfianza hacia el mercado de crédito, hacia esos fondos sobre préstamos bancarios. Aquí hay un lío de miedo, no son conscientes y esos incidentes gravísimos de cantidades enormes, pero el mercado está viendo una acumulación de líos aquí y está empezando a asustarse, ¿vale? Tengan mucho, mucho cuidado, ¿ok? Bien, incluso en el Instituto Estadístico de Energía, ¿quién es quién? Incluso les voy a mostrar un gráfico rápidamente. Este es un gráfico de que muestra más o menos de quién es quién en el petróleo, ¿no? Vamos a... Bueno, al final parece que tengo el WhatsApp, lo he abierto acá. Les voy leyendo un poco. Esto es importante, ¿no? Porque pues podemos ver inclusamente que Estados Unidos es el más poderoso. Vaya que se me lió esto. Ok, no sé por qué se me ha liado. Bien, espérame porque tengo posiciones abiertas y tengo que sacar de pronto beneficios dependiendo del contexto de mercado. Vale, pues lo siento chicos, esto se me lió y al final no sé qué le pasa esto al WhatsApp. Incluso he estado como con fallas intermitentes desde ayer. Bien, entonces se lo voy a comentar, pero ya lo comentaré en el crónico de cierre, ¿vale? Estados Unidos, pues ya lo hemos dicho que es el más poderoso ahora mismo con una producción diaria. Enseguida Arabia Saudita, que tendría la mitad de Rusia, muy parecido a Arabia Saudita. Con luego Canadá, que tenía con la mitad de Rusia y Arabia Saudita, seguido de Irán. Como ven, Irán es un gran productor, no es una cuestión menor. Luego ya de por detrás estaría Irak, China, Emiratos Árabes, Brasil y Cuba, ¿vale? Les leo un poco el gráfico. Por ejemplo, en producción de petróleo son 20.100 millones, Arabia Saudita 10,9 millones, Rusia 10,8 millones, Irán 5,1 millones. Por eso es que, como te digo, al final el mercado lo que está pendiente son los intereses económicos que tienen, ¿no? Todos estos países tras este problema geopolítico, ¿no? Otro factor que está pesando negativamente los futuros americanos en el globo y en la apertura de Europa está siendo la fuerte caída que ha tenido la mayoría de las bolsas asiáticas durante la noche, ¿vale? Hemos tenido sobre todo un desplome grave de la bolsa Corea que está muy sobrecomprada, ha caído un 7% y el Nikkei japonés tampoco se ha quedado atrás con una caída del 3,1%, ¿vale? Igualmente la bolsa china se queda sin petróleo, Irán su principal vendedor, ¿ok? Por eso es importante y por eso es que pudiésemos decir que la clave está aquí, ¿vale? Lo que pudiese pasar en ese estrecho y el petróleo dentro de Irán. Más noticias a comentar a nivel tecnológico, pues Nvidia, inclusamente Estados Unidos está volviendo loco literalmente al comprador de Nvidia desde China. Ahora dice que va a poner límite a 75.000 por comprador de los H200 de Nvidia para volver loco toda esta gente. Realmente es un lío esto, ¿vale? Y de nuevo, un escándalo para que ustedes vean y miren cómo es el mundo, ¿no? De lo que realmente van en las bolsas, en los mercados.
Mira que incluso lo que hemos hablado ayer de Polymarket, alguien apostó porque se iba a producir el ataque en una cuenta que se había abierto muy poco antes del ataque de Estados Unidos a Irán, exactamente cuando se produjo, y ha ganado 1,2 millones de dólares. Ojito, ojito, lo cual deja una vez más claro que estas plataformas pues son usadas por gente privilegiada que tienen información directamente privilegiada y legalmente la usa para esto, ¿vale? Se dio, anteriormente se había dado con un caso de incluso de esos ataques entre Venezuela y todo esto. Al final, pues realmente, pues estas personas tienen información, así que no se vale, ellos sabrán, pero de momento, claro, pues que por eso es que muchos de estos mercados aciertan, ¿ok? Bien. Líos y líos y líos, pues ya saben cuál es la moneda de refugio, ¿no? La excelencia. Yo siempre digo que el franco suizo es el mejor ante todos estos problemas debido a su cantidad de oro que tiene dentro de su país. Y bueno, directamente al panorama hay que tener mucho cuidado. De momento los bonos siguen pasando muy mal por todo el lío del peligro inflacionista de la caída de la subida del petróleo, ¿vale? Bien, también descartando un poco, pues todo esto, ¿no? Lo que vemos y cómo ha reaccionado el mercado, realmente, como lo digo, tengan mucho cuidado, un mercado de profesionales, hay que tener mucho cuidado, una metodología clara de trabajo y con mucha paciencia, ¿vale? Esto es un mercado muy delicado y en cualquier momento, tras otro catalizador negativo, pudiésemos ver rebotes, pero al final esto pudiese condicionarse y seguir directamente reventando. Tienen todos los datos. De momento, pues el mercado muy nervioso, mercado que tiene que lidiar con muchos frentes y no solo con la guerra de Irán. Por favor, no nos equivoquemos, ¿no? Hay muchos problemas aquí y más. Y esto pues no nos hace que el mercado esté en un entorno no favorable, ¿vale? Bien, de momento pues tienen todos los datos, nos vemos en la crónica de cierre porque realmente tenemos un lío montado en los mercados y veremos a ver al final cómo se desarrolla durante el transcurso de esta semana, ¿vale? Que estén muy bien y que tengan un feliz día, ¿ok?